Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Eh, Hoy vamos a hablar un poquito sobre el acero. Hay muchos tipos de acero, hay muchas formas en que se puede tener esta aleación y también podemos tener una aleación de tipo solución o también podemos tener formas, mezclas microcristalinas de, que forman alguna, dentro de, digamos, de las posibilidades de combinación que son muchas. El diagrama de fase del acero, ¿sí? Es este. A ver si queda como para que lo puedan sacar una captura. Bien, ese es el diagrama de fases. Bien, ahí en este diagrama aparecen algunas. Ustedes acá tienen en el eje X la composición en peso en carbono, o sea, en masa, porcentaje en masa, que en general cuando vemos de metalurgia y mineralogía siempre hablan de peso nomás. Bien, en función de la temperatura. Y acá aparecen distintas posibilidades, ¿sí? de la mezcla. Pero por ejemplo acá, esta línea pequeña que se ve acá, que es como una línea doble, una zona muy pequeñita. En esa zona muy pequeñita se sitúa una buena parte de, del acero alfa ferrita, que ahí lo indica, que se utiliza para muchos objetos. ¿Ah? Como verán, no llega más que hasta un 6,7% de carbono. O sea que más allá de esa cantidad, ya no sería un sistema útil o estable, ya no tiene ningún interés. Bien. A medida que aumenta la cantidad de carbono, ¿sí? El acero empieza a perder maleabilidad y en algunos casos gana en dureza dependiendo de los aditivos que tengan, porque es muy raro de que se tenga un acero que tenga únicamente hierro y carbono. La mayoría de los aceros que se tienen hoy en día tienen añadidos que le mejoran algunas de las propiedades que se quieren mejorar, dependiendo de cuál sea esta propiedad es lo que se le añade. Más allá de 6,7% no aparece. Y acá habla de cementita Fe3C, ¿sí? Que acá a partir de 2,11 en adelante ya no tendríamos aceros propiamente dicho, sino que tendríamos lo que se le conoce como fundición, metal de fundición, hierro de fundición o acero de fundición. Que son la fundición es esas piezas que a veces, esas piezas que son fáciles de moldear, que si se desea obtener una pieza que tiene una forma complicada, se va a poder moldear mediante la fundición líquida en un molde y ahí va a quedar con esa forma. Es, por ejemplo, una sartén de hierro, una olla, ese tipo de piezas que son bien de color bien oscuro, es lo que se le conoce como fundición. Bien, para la química inorgánica la composición de los aceros es importante y para ustedes como profesores también porque es la aleación que más nos rodea y está bueno que sepamos algunas cosas, ¿sí? Sobre todo cuando se trabaja en algún curso que tenga mucho de metales o de química redox, o también en cursos de quinto, por ejemplo, o en los de bachillerato de química del CTP. ¿Sí? Bien.
Vamos a cambiar acá. Listo. Bien. Tenemos entonces, ¿sí?, que en el acero puede ser que nosotros tengamos como el hierro como forma básica, que tengamos la ferrita o la austenita, ¿sí? Aceros, entonces, son aleaciones de hierro, carbono principalmente, aunque con mucha frecuencia presentan añadidos que los vamos a ir viendo a estos añadidos que les estoy hablando, ¿sí? Nosotros tenemos entonces que según la estructura de base, ¿sí?, vamos a tener que tenemos el hierro alfa, que es la ferrita, y que cuando hablamos de hierro alfa nos referimos a que este hierro está empaquetado con estructura cúbica centrada en el cuerpo. O sea que tiene un empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo, ¿sí? Bien, después nosotros la otra forma, ¿sí?, es la austenita, que tiene un empaquetamiento más compacto, que por un lado sí es más compacto, pero a su vez, que es el cúbico centrado en las caras, pero a su vez permite un mejor acomodo de los átomos de carbono en los intersticios. Piensen en cómo es la estructura cúbica centrada en el cuerpo y cómo es la estructura cúbica centrada en las caras, ¿sí? Bien. Bien, si ustedes, volviendo al diagrama de fases, a ver si se ve, tenemos que en la estructura alfa de la ferrita llega hasta un porcentaje muy, muy bajito de carbono. Yo no me doy cuenta, a ver si se ve, sí. Un porcentaje muy bajo de carbono, que es un 0,022%. Si nosotros llegamos a la parte más ancha y bajamos, sería un 0,022%. Después tenemos la austenita, llega hasta este punto que es 2,11%, que acá dice austenita. Y, y por último, de acá, del 2,11 en adelante, ya va a ser metal de fundición, donde aparece esta regularidad llamada cementita, ¿sí? Y el metal gana en dureza, pero, o sea, se vuelve más frágil, lo cual no suele ser una ganancia por un metal. Entonces, de acá para acá tenemos que predomina la forma alfa,
desde el 0,0022 hasta el 2,11% de carbono va a predominar la austenita, y más allá del 2,11 y como máximo un 6,7% en masa de carbono, tenemos el metal de fundición. ¿Sí?